Hola mis amores, bienvenidos una vez más a Español con María, la forma tropical de aprender, practicar y mejorar su nivel de español. Yo soy María y hoy vamos a hablar de la gramática española. Mis amores, hace varios años, cuando empecé mi canal de YouTube, les grabé un video hablando de las categorías gramaticales del español. Bueno, pues hoy, 4 años después, con la experiencia grabando, con la experiencia dando clases de español y pues con lo que he estudiado en este tiempo, les quiero grabar un nuevo video que básicamente es la misma información porque la gramática no ha cambiado, pero vamos a hacerlo un poco más preciso y actualizado y espero que sea muy útil para todos ustedes. En este video vamos a estudiar las 9 categorías gramaticales que hay en español. ¿Qué son las categorías gramaticales? Son los tipos de palabras. Las palabras en una oración cumplen una función. Dependiendo de eso, están en una categoría específica. Y la primera categoría que vamos a estudiar es la categoría de los sustantivos. ¿Qué son los sustantivos? Los sustantivos son todo lo que podemos nombrar, lo que tiene una imagen en nuestra cabeza. Son las personas, son los animales, son los lugares, son las cosas, son las ideas, son los sentimientos, las emociones. Todo eso son los sustantivos. ¿Qué tenemos que saber del sustantivo? El sustantivo tiene género y tiene número. Y eso no depende del sexo, son cosas diferentes, ¿ok? Una cosa es que nos refiramos a un objeto animado, por ejemplo, un animal que tenga sexo femenino o sexo masculino y la palabra varíe en función de eso. Por ejemplo, burro y burra. Burro es el animal en masculino y burra es el animal en femenino. Pero tenemos palabras que incluso de cosas, de ideas que no tienen per se un sexo como tal, pero la palabra tiene género. Por ejemplo, la mesa o el sol. Mesa es una palabra femenina, sol es una palabra masculina. ¿Qué pasa también con los sustantivos? Los sustantivos, además de género, tienen número. Pueden ser singulares, es decir, la palabra es singular, o pueden ser plurales, se refieren a varias cosas. Dentro de los sustantivos singulares están los sustantivos colectivos, que son palabras singulares, pero significan un grupo de elementos. Por ejemplo, la palabra pez es singular. Peces es esa palabra, es ese sustantivo en plural, pero cardumen es una palabra singular, pero es un sustantivo colectivo porque se refiere a un grupo de peces. Como cardumen es una palabra singular, yo lo acompaño de artículos y de adjetivos singulares. Digo el cardumen, no los cardumen. Y también, más adelante van a ver cuando veamos los verbos, pero también tengo que conjugar los verbos. Si el cardumen es el sujeto de la oración, los verbos que hace el cardumen, las acciones que hace el cardumen, los conjugo en singular, porque el cardumen es una palabra singular. Por eso es tan importante saber si estamos hablando de un sustantivo singular, plural, masculino o femenino. Y eso, que son el género y el número, se conocen como los accidentes gramaticales. Los sustantivos no son necesariamente quienes hacen las acciones. Es distinto sustantivo a sujeto. Sujeto es el papel que cumple un elemento dentro de una oración. Y sustantivo es el tipo de palabra que es. Los sustantivos pueden ser sujetos, pero también pueden ser los objetos de la oración. Por ejemplo, yo voy a la casa de Juan. Yo soy el sujeto porque yo hago la acción de ir, pero Juan también es un sustantivo, pero en este caso él no es el sujeto, sino que él es el objeto. Entonces, tanto yo María, soy sustantivo y Juan es un sustantivo, pero no somos sujetos ambos. Eso es muy importante que quede claro. Ahora vamos con la segunda categoría gramatical. La segunda categoría gramatical son los artículos. Los artículos son unas palabras cortitas que van antes de los sustantivos y nos ayudan a darnos como información adicional. ¿Qué información nos dan? Los artículos nos recuerdan el género y el número del sustantivo. Cuando tenemos una palabra como mesa, que ya habíamos dicho que es femenina, pues obviamente sabemos que usamos un artículo
singular porque mesa es singular y femenino. Entonces puede ser la o una. La mesa, una mesa. Pero ¿qué pasa con palabras como atleta? Que son palabras que sirven tanto para referirnos de un atleta hombre o de un atleta mujer, y la palabra atleta no cambia su forma por el sexo del atleta. Entonces decimos el atleta si es hombre, la atleta si es mujer. Por eso nos ayudan tanto los artículos. Ahora, hay dos tipos de artículos: determinados e indeterminados. Los determinados son el, la, los, las. Ahí están los dos géneros en singular y los dos géneros en plural. Y los indeterminados, un, una, unos, unas. Igual, los dos géneros en singular y los dos géneros en plural. ¿Cuándo usamos determinado o indeterminado? Usamos el determinado cuando nos referimos a un sujeto en específico, no a cualquier elemento que entre dentro de la categoría del sujeto. Por ejemplo, voy a una ciudad, cualquier ciudad, pero si yo tengo en mi cabeza que es la ciudad de Bucaramanga a la que voy, es específicamente esa, uso el artículo determinado. Voy a la ciudad. ¿A dónde vas? Voy a la ciudad. Yo sé exactamente a cuál ciudad. En cambio, si digo, me quiero mudar a una ciudad más tranquila, puede ser cualquiera de las ciudades que entren dentro de la categoría ciudad más tranquila. Esa es la diferencia entre un artículo determinado y un artículo indeterminado. Ahora, también tenemos un artículo en español, el artículo neutro lo. Este es un tema complejo. De hecho, ya tengo un video específico de ese tema, pero les voy a hacer un resumen chiquito. Los artículos están diseñados o existen para acompañar a los sustantivos. Y hemos dicho que todos los sustantivos en español tienen género y tienen número. ¿Por qué necesitaríamos un artículo indeterminado, o sea, un artículo que no tiene género, si los artículos acompañan a los sustantivos y los sustantivos siempre tienen género? Bueno, en el español podemos convertir en sustantivo a una palabra que no sea originalmente un sustantivo. Por ejemplo, el resultado de decir algo es lo dicho. ¿Listo? Lo que dijimos, lo dicho. Ese lo dicho es el verbo decir en participio dicho acompañado del artículo indeterminado lo. Y eso funciona como un sustantivo dentro de la oración, ¿ok? Eso funciona como un sustantivo junto, pero dicho es el verbo en participio y lo es el artículo neutro, lo en singular. Los sustantivos en español siempre llevan artículo. Solo hay unas excepciones cuando no les ponemos artículo. Algunas de esas excepciones, después del verbo haber, no usamos artículos determinados. Si son indeterminados, sí. Pero si son determinados, o sea, el, la, los, las, no usamos artículo. Yo no digo, aquí hay las cajas. Aquí hay cajas. Puedo decir, aquí hay unas cajas, pero no puedo decir, aquí hay las cajas. Tampoco utilizamos los artículos antes de los nombres propios de personas, o mejor dicho, no debemos usarlos. Si los usamos, ¿qué pasa? Parece que sonara como un alias. Ahí viene la María, pero realmente debemos decir ahí viene María. Voy con María y con Pedro a comer. No decimos voy con la María y con el Pedro. Tampoco utilizamos los artículos antes de los nombres de los países ni de las ciudades, excepto los Estados Unidos, porque se llama así, los Estados Unidos. Podemos decir China o la China, podemos decir India o la India, pero no podemos decir la Colombia, la Francia. Tampoco decimos voy a la París, voy a los Buenos Aires, voy a el Nueva York. Decimos voy a Los Ángeles, porque así se llama la ciudad. O podemos decir voy al Cairo, que sería el Cairo, pero realmente son como unas excepciones las que permiten el artículo. ¿Listo? Ahora vamos con la tercera categoría gramatical y son los adjetivos. Los adjetivos nos dan información adicional del sustantivo. ¿Qué información? Nos pueden dar información de su apariencia, que son los adjetivos que más se nos vienen a la cabeza. Por ejemplo, el perro grande, la camisa azul, pero nos pueden dar otro tipo de información. Por ejemplo, me gusta esa casa blanca, tu perro está enfermo. Tú, aquí sin tilde, es un adjetivo de posesión. Tu perro, no es cualquier perro, es el tuyo. Tu perro
está enfermo o tengo mucha hambre. Mucha es aquí un adjetivo que me indica la cantidad. ¿Qué pasa con los adjetivos? Los adjetivos tienen género y tienen número. Entonces el adjetivo debe tener el género y el número que tiene el sustantivo que está acompañando. Vamos con la cuarta categoría gramatical y es el corazón de las oraciones. La cuarta categoría gramatical corresponde a los verbos. Los verbos son todas las acciones y estados, ¿ok? Y todas las oraciones necesitan tener verbos. No todas las frases, pero sí todas las oraciones. Los verbos se deben conjugar en español y se deben conjugar teniendo en cuenta 3 variables. La primera, ¿cuál es la persona gramatical que está haciendo la acción? O sea, la persona gramatical del sujeto. Si es la primera, la segunda o la tercera persona gramatical y si es del singular o del plural. Yo, tú o usted, él o ella o nosotros, vosotros o ustedes, ellos y ellas. Esas son las personas gramaticales y eso modifica cómo conjugamos el verbo. Segunda variable para conjugar los verbos en español, el tiempo verbal. La acción sucedió en el pasado, sucede en el presente o sucederá en el futuro. Y tercera variable, y es lo que más confunde a los estudiantes de español cuando hablamos de conjugación, y es el modo verbal. Estamos hablando de un hecho de la realidad, el indicativo. Estamos hablando de un hecho que es solo realidad de unas personas, ¿sí? Como subjetiva, o algo probable, imaginario, que es el subjuntivo, o estamos dando una orden, que es el imperativo. El imperativo no lo afectan otros tiempos verbales, pero al indicativo y al subjuntivo sí. Entonces esas son las variables cuando conjugamos verbos en español. Hasta aquí llevamos como 2 de las reglas más importantes del español. La primera es que el artículo y el adjetivo deben ir coherentes con el sustantivo que acompañan, y la segunda es que el verbo debe ser también coherente con el sujeto de la acción. Mucha gente dice, ¿qué quiere que te diga? ¿Qué quiere que te diga? Está mal, porque debería ser ¿qué quieres que te diga? Estoy usando el pronombre te para referirme a ti, ¿ok? Que tú eres la segunda persona gramatical, y debo conjugar el verbo querer para la segunda persona gramatical del singular. Tú, ¿qué quieres que te diga? No, ¿qué quiere que te diga? Entonces los verbos tienen un papel muy clave en esa concordancia de los elementos. Les recuerdo, en Español con María tenemos un curso especializado en conjugación de verbos en español, donde estudiamos todos los tiempos verbales que usamos realmente en el día a día en español, estudiamos las categorías gramaticales, estudiamos los modos verbales, pero además de saber cómo se forma cada conjugación en tiempo y modo para cada persona, entendemos cuándo lo debemos usar. Y eso es para mí lo más valioso de ese curso. Si quieren, les voy a dejar el link del curso de conjugación de verbos de Español con María en la descripción de este video. Los verbos, ¿qué pasa? Los verbos se dividen en 2 grupos grandes: verbos transitivos y verbos intransitivos. ¿Qué quiere decir eso? Hay verbos que siempre alguien debe ser el sujeto, ¿no? Alguien los debe hacer, excepto los verbos impersonales, pero alguien debe hacer la acción. Hay verbos que existen solo con que alguien los haga. Por ejemplo, yo nado. Perfecto. Ya, ahí está el significado. Pero hay verbos que además necesitan tener un complemento, porque su significado no acaba cuando alguien los hace. Por ejemplo, yo doy. ¿Yo doy qué? Yo doy amor, yo doy regalos, yo doy paz, yo doy clases. Tengo que dar algo. Eso que doy, que complementa al verbo, se llama complemento directo del verbo. Y puedo tener además un complemento indirecto, que es yo doy clases de español a estudiantes de todo el mundo. Los estudiantes de todo el mundo son el complemento indirecto del verbo dar para esta oración. Y los verbos pueden necesitar esos complementos. Eso nos va a llevar a la quinta categoría gramatical, que son los pronombres. Los pronombres son palabras que usamos en español para reemplazar a sustantivos, para que nuestra forma de hablar sea fluida y clara. Es decir, no nos queden dudas sobre quién hace la acción y quién la recibe. En el ejemplo anterior, yo doy clases de español a estudiantes extranjeros, a estudiantes de todo el mundo. Yo puedo iniciar así la oración, pero puedo seguir hablando del tema. Y quiero como retomar esa idea, pero no decirla tan larga. Puedo decir, yo las doy a estudiantes de todo el mundo. Y ese las reemplaza las clases. O yo se las doy y ese se reemplaza a los estudiantes y las
reemplaza a las clases. Entonces los pronombres me reemplazan a los sustantivos y deben ser coherentes también con el género y con el número del sustantivo al que están reemplazando. Hay varios tipos de pronombres en español y se usan dependiendo del papel que está cumpliendo el sustantivo que reemplazan en cada oración. ¿Qué pasa con los pronombres? Bueno, los pronombres en muchos casos van acompañando a los verbos para darnos claridad, sobre todo, como les dije, en cuanto a los complementos del verbo. Entonces, hay unas reglas que nos dicen dónde debemos ubicar a los pronombres en función del verbo. Vamos a hablar en este caso únicamente de los pronombres de complemento de los verbos, que son los que necesitamos para los ejemplos que vimos. Cuando los verbos están conjugados en indicativo o en subjuntivo, los pronombres van antes del verbo y en palabras separadas. Por ejemplo, yo se las doy. Se a ellos, las clases. Pero si tenemos un verbo en infinitivo, en gerundio o en imperativo, los pronombres de complemento van después del verbo, pero en la misma palabra. Entonces tenemos el verbo dar y ya no sería yo se las doy, sino tú. Quiero que tú le des las clases a los estudiantes. Entonces yo diría dáselas, dáselas, una misma palabra. Da a ellos las clases, dáselas. Eso para hablar de la ubicación de los pronombres respecto a los verbos, que es muy importante. Uy, hay tanto que hablar de cada categoría gramatical, pero bueno, esto es un resumen de todas las categorías gramaticales. Si quieren como algo específico de cada categoría gramatical, en Español con María tenemos el curso para hablar mejor español. Es un curso de gramática aplicada donde estudiamos una a una las categorías gramaticales del español. Vamos ahora con los adverbios. Los adverbios son unos tipos de palabras que modifican a verbos, adjetivos o modifican a otros adverbios. Ese es el papel. Si recordamos, los verbos no tienen género, pero tienen número dependiendo del sustantivo, pero no es por el verbo, sino por el sujeto que hace la acción. Los adjetivos tienen género y número, pero por el sustantivo. Pero los adverbios no tienen género ni tienen número, son palabras invariables. ¿Por qué? Porque ellos no modifican a los sustantivos. Modifican es a los verbos, a los adjetivos y a otros adverbios. Y funcionan como si fuesen adjetivos del verbo, básicamente. Así me gusta explicarlo para que sea más fácil. Cuando modifican a los verbos, nos dicen cómo se hace la acción. Yo voy lentamente a mi casa. ¿Cómo voy a mi casa? Lentamente. ¿De qué forma? Lentamente. Llegué temprano a clase. Temprano, ¿ok? Yo no digo ni temprana ni nada. Temprano. ¿A qué verbo me están modificando? Al verbo llegar. Llegué temprano a mi casa. Ahora, con un adjetivo, esa comida está muy cara. Muy es un adverbio, en este caso un adverbio de intensidad, que me modifica al adjetivo cara. Cara tiene género porque modifica al sustantivo comida. Esa comida está muy cara. Entonces, esos son los adverbios. Nunca tienen género, nunca tienen número, pero sí hay muchos tipos de adverbios. Hay adverbios de intensidad, de cantidad, de modo, de ubicación. Bueno, hay varios tipos de adverbios. Les recuerdo que en el curso para hablar mejor español estudiamos más a profundidad este tema. ¿Qué es importante también de los adverbios? Los adverbios los debemos ubicar en la oración lo más cerca posible de la palabra que están modificando. Por ejemplo, yo llegué temprano a clase. Temprano está lo más cerca posible de llegar. Es mucho mejor que decir yo llegué a clase temprano. Aunque ambas oraciones son correctas, me da mucha más claridad que esté siempre el adverbio cerca del verbo al que modifica. Ahora, los adverbios de negación como no deben ir antes del verbo. En español las negaciones van antes del verbo. No quiero ir a clase. Nunca decimos quiero no ir a clase. No quiero ir a clase. Los adverbios de negación van antes del verbo. Súper importante, esa es otra como regla de sintaxis, que es del orden de las palabras en el español. Ahora vamos con dos tipos de palabras parecidas pero diferentes: las preposiciones y las conjunciones. Ambas categorías gramaticales son palabras que nos permiten conectar otros elementos. En el caso de las preposiciones nos conectan palabras con palabras. En el caso de las conjunciones nos conectan palabras con palabras
o oraciones con oraciones. Entonces como que nos conectan las ideas. ¿Qué diferencias hay entre las dos? Las preposiciones son un grupo limitado de palabras. Algunas de las más comunes: a, en, entre, de, desde, hacia, hasta, para, por, según, sin, con. Bueno, todas esas son preposiciones, pero no hay más. Esas son las preposiciones. En cambio, las conjunciones pueden ser muchas. Está que, está pero, está además, está ahí, está aparte, está encima. Bueno, hay muchas conjunciones. ¿Qué otra diferencia hay? Las preposiciones nos complementan una idea. Entonces, en la mayoría de casos nos conectan como palabras para darnos como la categoría del sustantivo. Por ejemplo, agua de coco, helado de vainilla. Y nos complementan verbos con complementos o con otros elementos para darle el significado completo. Por ejemplo, voy a la casa, vengo de correr, pero yo no puedo separarlo, pierdo el significado. Es diferente agua a agua de coco o helado a helado de vainilla, y es diferente vengo a correr de vengo de correr o voy a la casa, de venir juntos. En cambio, las conjunciones relacionan, pero no complementan. O sea, si separamos lo que está relacionando la conjunción, los elementos por separado ya tienen un significado completo. Por ejemplo, iré a la fiesta, pero no tengo muchas ganas. Iré a la fiesta ya es una idea completa. No tengo muchas ganas es otra idea completa. Y pero simplemente me da la relación entre ambas ideas. Voy a comprar pan y queso. Voy a comprar pan y queso. Compro pan, compro queso, los relaciono. En cambio, voy a comprar pan de queso. Pan de queso es diferente, es un tipo de pan específico, pan de queso. Entonces, esa es la diferencia entre las preposiciones y las conjunciones. Ahora, hay conjunciones de muchos tipos. Hay condiciones que nos hablan de causa y efecto, hay conjunciones que nos dicen o que nos agregan elementos, hay conjunciones que nos muestran como una oposición entre los elementos, y así hay otros tipos de conjunciones. En cambio, preposiciones solo hay un tipo y son las preposiciones. Algo muy importante, en el español existen las perífrasis verbales, que son los verbos que conocemos, pero acompañados de una conjunción o de una preposición y de otro verbo. Y esto tiene un significado en conjunto, así cambia un poquito el significado independiente del verbo. Por ejemplo, tengo una casa y tengo que salir. Tengo que más infinitivo es una perífrasis verbal, que es una conjunción, mientras que tengo una casa ya es una idea diferente y es el verbo tener en su significado original. Pero cuando digo tengo que, ya no estoy hablando de posesión, sino de obligación. Entonces las perífrasis verbales yo las comparo un poco con lo que en inglés se llama phrasal verbs, que serían como combos de verbos con preposiciones o combos de verbos con conjunciones que cambian el significado original del verbo. Esos son las perífrasis verbales. Ahora sí, última categoría gramatical, las interjecciones. Las interjecciones son unas palabras que por sí mismas no tienen un significado como tal y nos sirven para expresar emociones en español, o como nos sirven como palabras como de uso coloquial por cortesía. Entonces, por ejemplo, hola es una interjección. Por ejemplo, decir wow es otra interjección. O cuando algo te duele, ¿no? Ay, eso es otra interjección. Las interjecciones están cargadas como de significado por el contexto, como todo, pero también por el tono con el que la dices. Porque ay puede ser de dolor, pero también puede ser como un reclamo que te hago, como ¡ay! No digas eso, o ¡ay! Me duele el hombro. Entonces, el tono con el que decimos las cosas cambia mucho como el significado. Hay palabras como cuidado o como ojo, que son sustantivos, ¿verdad? Cuidado y ojo. Pero también funcionan como interjecciones cuando las usamos como palabras de alerta. ¡Ojo! ¡Ojo! Quiere decir como cuidado, atención, presta atención. O cuidado, como hay un peligro que se acerca. Mejor dicho, para analizar una oración tenemos que entender muy bien cuál es el rol que cada palabra está cumpliendo dentro de la oración. No nos sirve de nada aprender que la palabra que es una conjunción, porque resulta que también la palabra que puede funcionar como pronombre.
y que nos va a decir cuál es la categoría gramatical de la palabra qué, la función que está cumpliendo dentro de la oración. Espero que con esta clase que salió bastante larga haya sido como muy clara, les haya quedado más claro todo esto de la gramática del español. Pues no vemos toda la gramática, pero vimos todas las categorías gramaticales por encima, ¿no? Y les recuerdo que en Español con María tenemos el curso para hablar mejor español, que es un curso que busca ayudarles a ganar fluidez desde los conocimientos de la gramática española aplicados. Es un curso donde tenemos más de 160 minutos de práctica conversacional, tenemos más de 4 horas de video en lecciones, tenemos exámenes autocalificables y estudiamos una a una estas categorías gramaticales a mayor profundidad. Entonces los invito a que se inscriban al curso para hablar mejor español de Español con María. Y recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, activar las notificaciones porque todas las semanas tenemos videos nuevos.